Obviamente, por el tiempo que lleva este lugar levantado, no estuve, por un par de meses nomás, pero no estuve. Pero alguien diagramó, hizo los trazos para que se levante este lugar. Y sé que a partir de este momento empezará a ver este lugar distinto por algún dato que le voy a traer. ¿Sabe qué? Cada uno de los que estuvo, si es que alguno, sí, evidentemente alguno estuvo en aquel tiempo, preguntará cómo hizo aquel arquitecto para diagramar este lugar. Y lo trazó. Y si uno hablara de lo que menciona la palabra acerca, por ejemplo, del templo de Jerusalén, las dimensiones, las formas, si uno habla del templo allí de Salomón o el que estuvo en Jerusalén, usted dirá, no me lo imagino, pero me lo imagino inmenso, grandote, por todos lados. Me lo imaginaría, no sé, el tamaño de una catedral o algo parecido. ¿Y por qué le dije antes acerca de el que diseñó este lugar? Es que me puse a pensar el ancho de este templo, me puse a pensar el largo de este templo y de la altura de este templo. Sacando cuentas y trayéndolo a nuestros valores numéricos, ¿sabe que el templo de Salomón de Jerusalén medía de ancho 9 metros? Y la profundidad era de 27 metros con 50, por si alguno quiere sacar el cálculo bien, y de alto 13 metros con 50. Qué parecido a este lugar, donde los últimos 10 metros de atrás hasta aquí era el lugar santísimo. Y yo no sé si le está pasando a usted como me está pasando a mí, algo distinto en la piel. Imagínese el lugar escogido. Dios diagrama un lugar o le permite al hombre diagramar un lugar con estas dimensiones. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros estaría en ese lugar? Imagínense los sacerdotes caminando de un lado a otro con los panes preparativos y ante una fiesta estar preparados. Algo distinto ocurre. Una vez al año venían de todos los lugares los judíos a presenciar y participar de esa fiesta. Pero hubo un día en que esa fiesta que se iba a preparar coincidió con el que Dios estipuló para que su hijo estuviera en la cruz. En aquel momento nos relata la palabra que desde la cruz, después de los azotes, del escarnio, de los golpes, Jesús en la cruz, me lo relata aquí Lucas, habló 3 veces desde la cruz. Una, allí en el capítulo 23, verso 34, me habla de que pidió por nosotros y le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el verso 43, habla otra vez diciéndole a aquel, tuvo un tiempito para hablar con el ladrón allí al lado de él, que se arrepintió y le dice, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo último que nos relata en este capítulo número 23 es que clamó a gran voz y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso pasaba en la cruz, en las afueras. Mateo también tiene otro relato y está en el capítulo 27,
ese sí quiero que me acompañen, porque dice cosas que verdaderamente estremecen. El capítulo 27 de Mateo, en el verso 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la novena. En el verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El 51: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto es lo que pasaba afuera. En el momento que Jesús en la cruz entregaba su espíritu, la palabra me dice que oscuridad, tinieblas había sobre la faz de la tierra. Qué tremendo la gente que estaba llegando a una festividad, a un lugar, a algo que tenían como una ordenanza en sí mismos para poder participar de esto. Llegaban de todos los lugares y el cielo estaba distinto. La conmoción en aquel lugar era grande. ¿Qué estaba pasando? El murmullo decía que había alguien que estaba siendo crucificado, que había una semana antes entrado como un héroe y ahora estaba en una cruz. Se empezaban a oír. Y uno pensaba, esto pasaba afuera, tembló la tierra, se partieron, hubo un terremoto grande. Algunos de las tumbas se abrieron y dice la palabra, conforme lo que leímos recién, que algunos santos que durmieron se levantaron y se presentaron luego a muchas personas. Qué día tremendo afuera del templo, de un lugar como este. Y uno se ponía a pensar ahí adentro en los sacerdotes. Y quiero hacer hincapié en algo particular, porque si bien ahora usted sabe la dimensión del templo, que lo ve chiquito, quiero decirle otra cosa. Nosotros acá en Argentina tenemos un territorio extenso, grande, 23 provincias, algunas con más superficie que otras. La más grande, según cuentan los que han medido, todo lo que es Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y la Antártida sumarían una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados. La provincia más grande sería Buenos Aires con 307.000. Y la más chiquita, ¿sabe cuánto medía? O mide, perdón. ¿Hay alguno de Tucumán acá? Seguramente. Es la más chiquita. 22.500 metros cuadrados. ¿Sabe cuánto mide Israel? Menos que Tucumán. Pequeño. Y ahora uno piensa, ¿cómo puede ser que Dios, viendo un lugar tan pequeño, con gente testaruda, cabeza dura, que hacía un periplo donde estaba con Dios y después se olvidaba, pecaba, se arrepentía y volvía a Dios? ¿Cómo Dios puede fijarse en personas que están allí bastante cabeza duras? Somos bastante parecidos a los de Israel. Somos a veces cabeza dura, nos enojamos y vamos a veces hablando con Dios cuando el agua ya nos llega al cuello.
Así es Israel. Hermana y mi hermano, siendo tan pequeño, Dios se fijó en Israel. Siendo tan pequeño, Dios se fijó en usted. Volvemos al templo. Un lugar separado, 10 metros del fondo hasta acá, lugar santísimo, donde dice la palabra que está la presencia de Dios sobre aquel arca del pacto. De aquí para allá, los sacerdotes daban vuelta preparando cosas. Pero cuando pasó lo que pasó con Jesús, el velo que separaba esos dos lugares, cuenta la palabra que el velo se rasgó. Imagínese usted en el templo. El velo prácticamente en este lugar. Se abre, ruido, terremoto. Y usted está por presenciar algo que estaba de este lado y que solamente el sumo sacerdote una vez por año podía ver. ¿Qué haría usted en medio de ese tumulto, en medio de ese caos, en medio de esa situación? Se abre y está en presencia de algo que usted no está autorizado a ver. Si alguno tiene esencia argentina, diría, no miremos, llamemos a Cacho que lo arregle. Alguno diría, habrá alguno de repuesto, alguno diría, lo atamos con alambre y seguimos. Somos muy argentinos, y si somos muy, pero muy argentinos, quizás salgamos corriendo. Yo hubiera sido uno de esos. Pero hubo una situación que demarcó algo especial en ese momento. Se abrió el velo. La presencia de lo que estaba allá, conforme dice la palabra, iba a empezar a inundar el lugar santo. Si usted supiera esto, se estaría dando cuenta que lo que estaba allá ahora empezó a tomar control de lo que falta del templo. Si usted tuviera esa visión, no creo que en ese momento alguien se haya dado cuenta, solo Dios. La gracia de Dios empezaba a llegar a más personas. Los que estaban lejos, en los atrios, en los patios, los que venían de camino, estaban allí en presencia, sin saber que la gracia de Dios empezaba a recorrer para llegar hasta cada uno de aquellos que iban a creer. Todavía Jesús no había resucitado, pero ya estaba dando señal, Dios, de que ya no necesitaba una separación. Ya no podía ser el llegar a Dios tarea para algunos, sino para cada uno que llega con un corazón arrepentido. Este lugar tan pequeño simboliza también eso. Que usted, como yo, pequeños, cabezaduras, equívocos en tantas oportunidades, pero sin embargo llegando a Cristo, Dios le dice, ya no hay separación. Por más que el hombre quiera ponerle alguna separación, que sea para algunos, que sea para unos pocos, Dios le está diciendo que ya no va a morar en un templo hecho de manos, sino que quiere morar en el corazón. Dice la palabra en Hechos capítulo número 17, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cada uno de los que estamos en este lugar, por pequeño que se sienta, quizás viendo la magnitud de un Dios tan grande, se sienta que quizás no es merecedor.
Jesús permitió con su sacrificio que el velo que separaba al hombre de la gracia de Dios ya no esté. Hay un solo intermediario entre nosotros y Dios. ¿Y sabe quién es? Jesús, aquel que le da vida a todo hombre que le busca. Quería preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuán pequeño se siente, cuán pequeño está delante de un Dios tan grande? Pese a todo, Dios le eligió, le miró, le llamó y le perdonó. Ya no hay división, ya puede usted acercarse a Él confiadamente para encontrarle. Ya pagó Jesús para que usted tenga libre acceso al trono de Dios, para hablar con Él, para bendecirle, exaltarle y darle conforme lo que haya en su corazón. Fue en un lugar parecido a esto, donde todo cambió. Que este también sea el momento de que también en nosotros algo cambie, o todo cambie. Y si alguno no aceptó a Cristo, permítale que entre. Ya no hay división, ya Jesús murió por su vida. Aceptarlo es lo único que pide Dios. Aceptar el sacrificio de aquel que lo amó. Como muestra de ese amor vino Jesús. Hoy le recordamos y exaltamos su nombre por siempre y para siempre. Dios le bendiga.